Buenos días, siendo las 10:36, damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje 4 dentro del curso de metodología de la programación de sistemas informáticos. En el momento está presente Sebastián Aya Notaikar. Ese es un sobrenombre, me imagino, que se autodenomina. Bueno, capturemos por aquí una pantalla y continuemos. Entonces, para el día de hoy tenemos que luego del saludo vamos a pasar a mostrar el contenido, ya lo estamos visualizando. A continuación, una reflexión que para el día de hoy tiene por título El carpintero. Luego viene la retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 3. A continuación, descripción y detalle de la actividad de aprendizaje número 4 con sus evidencias. Un espacio de conceptualización, respuesta a preguntas y cierre de la sesión en línea. Entonces pasamos a la reflexión. Vamos a compartirla. Esperemos que aparezca en pantalla. Ya la iniciamos. Un carpintero adulto ya quería retirarse. Le contó a su jefe sus planes de dejar el negocio de la construcción y llevar una vida más tranquila con su esposa y su familia. El jefe era una buena persona y sentía mucho que su buen empleado dejara la compañía. Y le pidió que si podría construir una sola casa más, como un favor especial. El carpintero aceptó, pero se veía que no estaba poniendo el corazón en su último trabajo. Llegaba tarde, utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era malo. Era una forma equivocada de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le dio unas llaves y le dijo: esta es tu casa, esta es tu casa, esta es tu casa. Es mi regalo para ti. ¡Qué tragedia! Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó sin ganas. Cuando te toque hacer algo, hazlo con amor. Hazlo como si fuera lo mejor para ti. Si te toca dar un abrazo, hazlo con ganas. Si te toca dar, da lo mejor de ti. Porque todo lo que das, te regresará. Esta era la reflexión para la mañana de hoy. Me regreso para la presentación. Esperemos que aparezca en pantalla. Ya la tenemos ahí. Continuamos. En relación al programa, recordemos la competencia. La competencia propone analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. Y como elemento de competencia asociado, se propone bosquejar el modelo funcional de acuerdo con la información recolectada y la metodología seleccionada. En relación a las actividades de aprendizaje, vamos a iniciar haciendo una retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 3. Esta actividad tiene por título Algoritmos aplicando decisión lógica. La actividad programada para desarrollarse entre los días 7 y 13 de octubre. Y el resultado de aprendizaje asociado a esta actividad establece diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo con el modelo funcional. La actividad está conformada por la guía de aprendizaje, el material de formación y complementario, la sesión en línea, tiene 2 evidencias entregables,
La actividad 3, evidencia 1, es una evidencia de producto acerca de unos ejercicios prácticos selectivos. La actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, es una evidencia de producto acerca del análisis a un problema, y ambas evidencias tienen asociados sus instrumentos de evaluación. Ampliando las evidencias, tenemos que la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, ejercicios prácticos selectivos. El aprendiz debe resolver todos los ejercicios que aparecen en el documento denominado algoritmos resueltos. Este documento se encuentra en el material complementario de la actividad de aprendizaje número 2. Y los ejercicios sobre los cuales se debe trabajar son los que aparecen bajo el título de problemas propuestos, que se encuentran a partir del numeral 3.1 en adelante hasta el 3.21. Estos son los ejercicios que se deben resolver como parte del desarrollo de la actividad. Para la presentación de la evidencia, dice que esta debe ser presentada en un informe, el cual contenga los aspectos que se van a describir a continuación. La portada, que tenga una tabla de contenido, que aparezca el enunciado de cada uno de los problemas, que aparezca el análisis de cada problema, que se encuentre el algoritmo o el diagrama de flujo de datos de la solución, y esto de acuerdo al enunciado. En algunos de los problemas se propone crear un algoritmo, en otros se propone crear un diagrama de flujo de datos. Dependiendo de eso es la solución. Luego viene lo que es la prueba de escritorio de cada ejercicio utilizando el formato establecido para el curso y la conclusión. Tiene asociado esta evidencia a su instrumento de evaluación. Ese instrumento de evaluación, recordemos que es un documento que utilizamos los instructores para la valoración de las evidencias. En este caso, yo solo les voy a mostrar la parte correspondiente a la lista de chequeo. Ya vimos todo el instrumento en la sesión en línea correspondiente. Y esa lista de chequeo está estructurada en 5 columnas. La primera de ellas es un consecutivo. En la segunda aparece el indicador de logro, que debe contener la evidencia como respuesta al desarrollo de la actividad. Luego vienen 2 columnas de cumplimiento, si cumple o no cumple, donde se colocará una X dependiendo de si se encontró o no la aplicación del indicador de logro en la evidencia. Y en la última columna un porcentaje asociado a cada indicador de logro. Los indicadores de logro para esta evidencia son los siguientes. Primero, se realiza el análisis de cada problema propuesto, determinando los identificadores, las entradas, los procedimientos y las salidas. Como segundo, se evidencia la aplicación correcta de las estructuras de selección en la solución de todos los problemas. Tercero, escribe cada algoritmo o diagrama de flujo de datos como una solución funcional al problema propuesto, utilizando ya sea el pseudocódigo para el caso de los algoritmos o la simbología ANSI para el caso de el diagrama de flujo de datos. Cuarto, se realiza la prueba de escritorio que permita verificar la funcionalidad de la solución a cada problema propuesto utilizando el formato establecido. Quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos que se proponen, como el formato, la portada, introducción, la evidencia y las conclusiones. Y sexto, dice que la evidencia o la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma. Estos serían esos indicadores de logro que se van a validar en la evidencia. Se coloca una X en la columna de cumplimiento. Si los cumple y la suma de los porcentajes asociados a estas X equivale a 70 o más del porcentaje, quiere decir que la evidencia es aprobada. De los indicadores de logro que no se cumplen, se coloca una X en la columna de no. Y sobre esos indicadores de logro, en la parte inferior del instrumento, donde dice observaciones,
Se hace una descripción del motivo o de si no se encontró ese indicador de logro o su aplicación en la evidencia, con el objetivo de que el aprendiz, al revisar la retroalimentación, se entere de en qué pudo haber fallado o qué pudo haber omitido, proceda a realizar los ajustes respectivos y vuelva a publicar la evidencia. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje número 3, evidencia 2. Es una evidencia de producto. Esta evidencia propone el análisis de un problema y ahí aparece su enunciado. Dice que el docente Juan Carlos Martínez de la Universidad del Cauca requiere un programa el cual le permita realizar los cálculos necesarios para determinar si los estudiantes de lógica de programación aprueban o no aprueban la materia al finalizar el semestre. El programa debe permitir capturar el nombre de cada estudiante y el respectivo código, o sea, la identificación. Debe poder permitir capturar la nota del primer parcial, la nota del segundo parcial y la nota del examen final. Cuando hablo de capturar es que esos datos van a ser ingresados a través del teclado. Dice además, el primer parcial equivale al 35%, el segundo parcial equivale al 35% y la nota del final equivale al 30%. La nota máxima de cada parcial debería ser de cada evaluación, no debe superar el 5.0 y la nota mínima no debe ser inferior a 0.0. Quiere decir que ahí hay que hacer una validación utilizando esa estructura condicional. Luego aparece una fórmula con la cual se calcula la nota definitiva, donde dice que nota definitiva es igual al primer parcial multiplicado por ese 35%, más el segundo parcial multiplicado por su 35%, más la nota final del examen final multiplicada por el 30%. Dice también que los estudiantes aprueban si la nota definitiva es superior a 3,5. Quiere decir que ahí debemos realizar otra validación haciendo uso de esas estructuras condicionales. Y averiguar si la nota definitiva es 3,5 o superior, quiere decir que el estudiante aprueba la asignatura. De lo contrario, quiere decir que no aprueba. Presentación de la evidencia. Dice que esta evidencia debe ser presentada también en un informe en el cual aparezcan los siguientes elementos: la portada, la descripción del problema, el análisis del problema donde se identifique la definición de los identificadores, entendidos como variables, constantes y otros elementos, que también se encuentren las entradas, procedimientos, salidas, que aparezca el algoritmo solución, la prueba de escritorio y una conclusión. La evidencia también tiene asociado su instrumento de evaluación y es el que vamos a presentar a continuación. Entonces dice que como instrumento de evaluación tenemos el siguiente. Ahí aparece también la parte correspondiente a lo que es la lista de chequeo. En este caso, los indicadores de logro dicen lo siguiente. Se realiza el análisis del problema del docente de la Universidad del Cauca, identificando y definiendo los identificadores, entradas, procedimientos y salidas. Segundo, evidencia la aplicación correcta de las estructuras de selección en la solución del problema de la Universidad del Cauca. Tercero, escribe el algoritmo o diagrama como solución funcional al problema del docente de la Universidad del Cauca, utilizando el pseudocódigo y o la simbología ANSI, o sea, uno u otro. Cuarto, realiza la prueba de escritorio que pueda verificar la funcionalidad de la solución al problema de la Universidad del Cauca. Quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión y formato establecidos como son la portada, la introducción, la evidencia y conclusiones. Sexto, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma.
Pasamos ahora a lo que es la guía de aprendizaje. Aquí voy a recordar la importancia que tiene la guía de aprendizaje dentro del desarrollo de cada una de las actividades y es responsabilidad del aprendiz conocerla en su totalidad y al detalle. ¿Por qué razón? Porque es que la guía de aprendizaje es ese documento más importante que debe ser abordado al inicio del desarrollo de cada una de las actividades, dado que allí aparece, digamos, la temática sobre la cual se debe construir la evidencia o las evidencias, aparece la descripción y detalle de las evidencias, la forma de presentación, el espacio donde se deben publicar, etcétera, toda la información relacionada con el desarrollo de la actividad y con la construcción de las evidencias. Por esa razón, la importancia de dicho documento. No la voy a presentar porque, como lo decía, es responsabilidad de cada aprendiz conocer al detalle su contenido. Entonces, la dejo. Como recursos y herramientas tenemos los siguientes. El DFD, PCI, Lucidchart, Flowchart, son recursos opcionales. ¿Por qué razón? No? Porque son herramientas de software que nos permiten en un momento dado, digamos, representar la solución a uno de los problemas o a esos problemas de lógica de programación que podamos tener. Entonces tenemos que, como esas herramientas, podemos utilizar cualquiera de ellas, puede que no las quieran utilizar. Si las van a utilizar, recomiendo el DFD, que es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva, diseñada específicamente para conocer, digamos, lo que es la estructura de lo que es un diagrama de flujo de datos, utilizando la simbología de la norma ANSI. Luego viene el procesador de textos, el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje correspondiente, el material de formación y material complementario a la actividad y los instrumentos de evaluación. Pasaremos ahora a lo que es la actividad de aprendizaje número 4. No sé si existe alguna pregunta hasta el momento, Sebastián. Por el momento parece que no. Continuemos. Vámonos para la actividad de aprendizaje número 4. Esta actividad tiene por título Algoritmos aplicando estructuras de repetición. La actividad está programada para desarrollarse entre los días 14 y 20 de octubre. Dice además que la fecha límite para la publicación de las evidencias es el 20 de octubre a las 23:59. Llegada esta fecha y a esta hora, pues se deshabilitan los espacios del curso y ya los aprendices no van a tener acceso a ellos, especialmente a los relacionados con las evidencias. El resultado de aprendizaje asociado propone diseñar algoritmos utilizando las estructuras repetitivas de acuerdo con el modelo funcional. Esta actividad está conformada por estos elementos: la guía de aprendizaje, el material de formación y complementario, la sesión en línea, 2 evidencias entregables. La primera de ellas, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, es una evidencia de conocimiento acerca de, es una evaluación interactiva. Luego viene la actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, es una evidencia de producto acerca de una solución empresarial. Y tiene asociado un instrumento de evaluación. Ampliando las evidencias, dice, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, evaluación interactiva. Dice que el enunciado propone lo siguiente: es una prueba interactiva en la cual se busca que un campesino deba cruzar un río con un pollo, un zorro y un bulto de maíz, sabiendo que la barcaza tiene capacidad limitada y no puede cruzar con todos los elementos a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que deberá el campesino cruzar con alguno de los elementos y tener cuidado qué deja en esta orilla
de modo de que el pollo no se coma el maíz, de que el zorro no se vaya a comer el pollo, etc. Entonces, es como una especie de, sí, de rompecabezas dinámico que le va a decir o debe establecer el orden en que debe pasar el campesino con los elementos a la otra orilla del río. Para la prueba se tiene disponible 3 intentos y aquellos que no lo logren en su primer intento pueden acceder a uno segundo o a un tercero, y en caso tal de que requieran intentos adicionales me lo hacen saber y yo se los habilito. Me lo hacen saber a través del foro de dudas e inquietudes. Como actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, es una evidencia de producto acerca de una solución empresarial. Dice el siguiente enunciado: una central distribuye cal hacia diferentes almacenes sucursales. Para ello dispone de un muelle de carga donde van llegando sacos de cal que pesan entre 3.000 y 9.000 kilogramos. Esos pesos pueden ser variables en función de las circunstancias de la producción. La empresa dispone de una flota de camiones con capacidades de carga entre 18.000 y 28.000 kilogramos. Se pretende establecer un protocolo que consiste en cargar 20 camiones diarios y cada camión se requiere cargar al máximo de su capacidad límite. Y esto debe ser teniendo en cuenta que debe partir si con el siguiente saco en la línea de producción se puede exceder la capacidad del camión. Quiere decir que se están montando los sacos, pero se está evaluando la carga con relación a la capacidad. Si se llega al límite o si con el siguiente saco se sobrepasa ese límite, se debe despachar ese camión y parquear otro para iniciar la carga. La empresa quiere desarrollar un programa que le pida al operario encargado de carga la capacidad del camión y el peso de los sacos, indicándole si debe cargar el saco o despachar el camión para comenzar a cargar el siguiente. Dice que se analice de manera lógica, posteriormente desarrolle un documento describiendo detalladamente los pasos que siguió para el proceso de análisis y diseño de la solución. Escriba un algoritmo o un diagrama de flujo de datos. Cualquiera de las dos estrategias es válida para el desarrollo de la actividad. La evidencia debe ser presentada en un informe que contenga los elementos que vienen a continuación. Que tenga la portada, que tenga la descripción del problema, el análisis del problema, donde se encuentre la definición de todos los identificadores, de las entradas, de los procedimientos y de las salidas. Que aparezca la solución, ya sea a través de un algoritmo o a través de un diagrama de flujo de datos. Que también aparezca la prueba de escritorio y una conclusión. Esto es relacionado con esta actividad de aprendizaje 4, evidencia 2. También tiene asociado su instrumento de evaluación, ya lo vamos a compartir para que lo conozcan. Vamos a abrirlo por aquí, instrumento de evaluación, aquí lo tenemos. Esperemos que aparezca en pantalla. Ahí está. Es un documento formal que utilizamos los instructores para la revisión, retroalimentación y valoración de las evidencias. Ese instrumento de evaluación tiene la siguiente información. Empezamos con el encabezado y la información del curso. Dentro de la información del curso aparece el nombre del programa, el resultado de aprendizaje, la actividad de aprendizaje y el nombre de la evidencia. En este caso, informe de la solución empresarial. Luego viene la sesión de los criterios de evaluación. Como criterios de evaluación se proponen los siguientes. Primero, identifica las funcionalidades de los elementos que conforman una computadora para conocer la interpretación y ejecución de los programas.
Esto desde el punto de vista de la funcionalidad, o sea, entender cómo la computadora ejecuta el procedimiento de lectura, ejecuta el procedimiento de impresión, ejecuta los procedimientos de asignación, de operaciones, de decisión lógica. O sea, tener en cuenta cómo es la funcionalidad de la computadora. Segundo, traduce los datos de entrada en variables como base para el diseño de algoritmos. Tercero, define la estructura de datos y operaciones primitivas elementales para la elaboración de los algoritmos. Cuarto, hace uso de estructuras selectivas, simples, dobles y múltiples para dar soluciones efectivas a los problemas teniendo en cuenta los requerimientos establecidos. Y como quinto, elabora diagramas de flujo y o, hay que colocar el o ahí, algoritmos utilizando las estructuras, habla ahí de las estructuras repetitivas, pero esa es relacionada así con esta evidencia, de las estructuras repetitivas para la resolución de los problemas identificados. Esos serían los criterios de evaluación y pasaremos ahora a lo que es la conformación de la lista de chequeo. Esta lista de chequeo, recordemos, estructurada en 5 columnas. En la primera aparece el consecutivo, en la segunda el indicador de logro, las columnas de cumplimiento. Para colocar una X si cada indicador de logro se encontró en la evidencia o no se encontró y un porcentaje asociado a cada indicador de logro, una valoración, que a la final nos va a permitir encontrar esa valoración de la evidencia. Como indicadores de logros tenemos los siguientes. Primero, realiza el análisis al problema empresarial de la carga de sacos en camiones, reconociendo y definiendo los identificadores, entradas, procedimientos y salidas. Segundo, evidencia la aplicación correcta de las estructuras repetitivas en la solución del problema empresarial de la carga de camiones. Tercero, escribe el algoritmo o diagrama de flujo de datos como solución funcional al problema empresarial utilizando el pseudocódigo para el caso del algoritmo y o la simbología ANSI para el caso del diagrama de flujo de datos. Cuarto, realiza la prueba de escritorio que le permita verificar la funcionalidad de la solución al problema empresarial utilizando el formato establecido para el curso. Quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión y formato establecidos como lo son la portada, la introducción, la evidencia, las conclusiones. Y sexto, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. Se suman los porcentajes correspondientes a las X. Si esa suma produce un resultado de 70% o más, quiere decir que esa evidencia sería aprobada. De los indicadores de logro que no se encuentren o que no se evidencien, se coloca una X aquí en la columna de no. De esos indicadores de logro que no se evidencien, en la parte de observaciones, aquí abajo, se describe cada ítem que no se haya encontrado, que no se haya cumplido, para que el aprendiz conozca, digamos, en qué pudo haber fallado, o qué pudo haber omitido, o qué quedó faltando, y pueda realizar los ajustes correspondientes a la evidencia. Luego, a partir de la suma, si se aprueba, pues, si se saca 70 o más, se aprueba, si no, no se aprueba la evidencia y se coloca por aquí en la parte inferior el juicio de evaluación correspondiente. Esto sería el contenido de ese instrumento de evaluación. Me regreso para la presentación. Ahí la tenemos. Continuando, viene lo que es la guía de aprendizaje. Recordemos la importancia de la misma. Es este documento que cada uno debe conocer al inicio del desarrollo de cada actividad, dada, digamos, la responsabilidad que tiene frente a la formación. Como recursos y herramientas, tenemos el DFD, PCIN, los mismos de ahora, Lucidchart, Flowchart,
etcétera. Existen otros más que no menciono. Recomiendo el DFD. Luego viene el procesador de textos, el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje, material de formación y complementario y el instrumento de evaluación. De esas herramientas de software, yo para este curso llamado Metodología de la Programación, recomiendo el DFD, es para este curso. Ya para otros de más adelante, pues pueden utilizar otras de las herramientas que hay ahí, porque algunas permiten emular lo que es un lenguaje de programación. Y esto lo va a acercar a lo que es la implementación de la solución. Llegamos al espacio de conceptualización. Antes de desarrollarlo, voy a hacer una pausa de 2 minutos, una pausa activa, y luego continuamos. Continuando, nos vamos para el espacio de conceptualización, donde vamos a empezar a hablar de las estructuras repetitivas. En este caso, denominadas ciclos. Dice que una estructura repetitiva o un ciclo consiste en ejecutar una o varias instrucciones repetidamente. La ejecución de estas instrucciones puede ser determinada o indeterminada. Determinada cuando se conoce el número de repetición de las instrucciones y da origen al ciclo para. Quiere decir que yo conozco exactamente cuántas veces o cuántas pasadas deberá realizar la ejecución a través de ese conjunto de secuencias. Y la indeterminada dice que cuando no se conoce el número de repetición de las instrucciones y da origen al ciclo mientras. Ciclo mientras o ciclo while. Y el ciclo para también se conoce como el ciclo for o el ciclo do. De esas estructuras repetitivas voy a iniciar con el ciclo mientras. El ciclo mientras dice consiste en evaluar una expresión ubicada en la cabecera del ciclo y si el resultado de la evaluación de la expresión es verdadero o positivo, se ejecuta el conjunto de instrucciones que aparece al interior del ciclo. Quiere decir que el ciclo es una estructura conformada por una o más secuencias, por un conjunto, y si el resultado de evaluar lo que aparezca en su cabecera es positivo o verdadero, se ejecuta el interior. Eso es lo que quiere decir. Se ejecuta el conjunto de instrucciones que aparece al interior del ciclo, pero cuando el resultado de evaluar la expresión sea falso o negativo, se sale del ciclo y se continúa con la ejecución de las instrucciones que aparecerán después del ciclo. Eso es como la definición.
o la descripción de la funcionalidad del ciclo. En esa diapositiva tenemos, digamos, el esquema de representación del ciclo mientras. En la imagen de la parte izquierda dice esquema, aparecen unos puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos indican de que hacia arriba pueden haber una gran cantidad de instrucciones, cualquiera que se necesiten de acuerdo con el problema. Al llegar a la cabecera se encuentra una expresión, se evalúa la expresión y si el resultado es verdadero, se ejecuta lo que esté en el interior del ciclo, o sea, el conjunto de instrucciones que aparezcan allí, entre el mientras y el fin mientras. Una a una, secuencialmente, de arriba hacia abajo. Se van ejecutando hasta llegar al fin mientras. Cuando llega al fin mientras, el control de ejecución se devuelve automáticamente a evaluar la expresión. Y como resultado de la expresión, si es verdadero, vuelve e ingresa y se ejecuta el conjunto de instrucciones hasta llegar al fin mientras. El fin mientras se devuelve automáticamente hasta acá a evaluar la expresión. Si el resultado de evaluar la expresión es falso, se sale del ciclo, quiere decir que ya no pasa por aquí, viene y ejecuta lo que esté por aquí justamente después del fin del mientras. Eso es lo que indican estos puntos suspensivos, que después del fin mientras puede haber un conjunto de instrucciones que deberán ser ejecutados cuando pase del ciclo. Este sería el esquema de representación desde el punto de vista del algoritmo. En la imagen de la derecha tenemos la representación utilizando el diagrama de flujo de datos. Aparece la cabecera del ciclo en un hexágono. Aquí tenemos el hexágono con las letras MQ, que quiere decir mientras que la expresión, o mejor, mientras que el resultado de evaluar la expresión sea verdadero, ingresa al ciclo y se ejecuta el conjunto de instrucciones que tenga allí. Después de ejecutarlas secuencialmente una a una de manera descendente, encuentra el FQ, el fin del mientras que, o sea, al final del ciclo. Esto hace que se devuelva automáticamente a la cabecera a evaluar la expresión. Se evalúa la expresión. Si el resultado de evaluar la expresión es verdadero, vuelve e ingresa al ciclo y ejecuta todas las instrucciones que allí encuentre. Al finalizar, se devuelve automáticamente, evalúa la expresión. Si el resultado de evaluar la expresión es falso, entonces ya no va a ingresar al ciclo, sino que va a saltar a ejecutar lo que aparezca después del fin del mientras que. Y puede haber una secuencia de instrucciones cualquiera que correspondan al problema que se esté interviniendo. De esta manera es la funcionalidad de esos ciclo mientras. Ahí tenemos una representación de un algoritmo y de un diagrama de flujo de datos utilizando el ciclo mientras. Dice ejemplo. Inicio. Hay una variable suma que se le asigna el valor de 0. Hay una variable k que se le asigna el valor de 5. Y luego aparece un ciclo mientras, que va desde la cabecera hasta el fin del ciclo mientras. Hay una evaluación de una expresión en la cabecera. Dice que mientras la k sea menor que 10, k en este caso vale 5 porque lo acabamos de asignar aquí. Y 5 efectivamente es menor que 10, quiere decir que ingresaría, ejecuta esta instrucción, a suma le asigna k más 2, luego imprime otra instrucción, el contenido de la variable suma, luego incrementa el contenido de la variable k, k vale lo que valía más 1. Fin mientras, se devuelve automáticamente a evaluar la expresión. Si el resultado de evaluar la expresión es positivo, ingresa y ejecuta todas las instrucciones que aparecen en el interior. De lo contrario,
se saldría y ejecutaría lo que aparezca después del ciclo del fin mientras. En este caso imprimiría la K y fin. Esta misma solución la tenemos representada aquí a la derecha, utilizando el diagrama de flujo de datos. Inicio, el círculo. Luego viene el rectángulo, que es el símbolo que nos permite asignar o realizar operaciones aritméticas. En este caso estamos asignando, a suma le lleva 0 y a la K le asigna 5. Luego aparece la cabecera del ciclo en este hexágono, que indica mientras que, y se evalúa la expresión, la misma expresión que tenemos acá. Después de evaluar la expresión se encuentra una operación aritmética. Dice que se incrementa la K en 2. Aquí lo tenemos, utilizamos un rectángulo, es el símbolo apropiado para ello. Luego aparece una impresión, se imprime el contenido de la variable suma, se imprime por pantalla. A continuación tenemos una operación u otra operación, que es que a la K se le suma 1 y el resultado se almacena en la misma variable K. Quiere decir que se incrementa. Y encontramos el fin del ciclo. Este cierre, en este caso, indica el fin del ciclo, lo que hace que el control se devuelva automáticamente a la cabecera del ciclo para evaluar la expresión. Se evalúa la expresión. Si el resultado es verdadero, vuelve, ingresa y ejecuta una a una todas las instrucciones hasta llegar al fin del ciclo. Cuando llega al fin del ciclo, se devuelve automáticamente a la cabecera, evalúa la expresión. Si el resultado de evaluar la expresión es positivo, vuelve a ingresar, pero si el resultado de evaluar la expresión es negativo, entonces ya no ingresa, sino que se salta y viene justo después del cierre, después del fin mientras. Y ejecuta lo que encuentra allí. En este caso hay una impresión por pantalla y luego encuentra el final de ese diagrama de flujo de datos. Sería el final de ejecución de esa solución. Ahí hemos ilustrado la manera de operación de ese ciclo mientras. Continuando, encontramos un ejercicio. Vamos a... Se me fue. Ahí lo tenemos de nuevo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Encontramos un ejercicio. Vamos a una captura de pantalla por aquí. El enunciado dice lo siguiente: se desea un algoritmo que genere los números de 0 a 5 y los imprima. Entonces miren que el enunciado nos está diciendo que la solución, en este caso, debe ser un algoritmo. O sea, una solución escrita en pseudocódigo. ¿Y qué debe hacer esa solución? Debe generar los números de 0 al 5 y los debe imprimir. Pregunta del millón: ¿habrá datos de entrada? La respuesta es no, no nos está proponiendo el enunciado de que haya que leer información. Lo que nos está proponiendo es que se generen esos números. Entonces habrá que utilizar algún artificio originado, digamos, en ese conocimiento previo que cada uno de nosotros tiene y, digamos, en el desarrollo mismo de la lógica. Genere los números de 0 a 5. Quiere decir que voy a empezar en 0, luego y lo imprimo, luego voy a 1 y lo imprimo, luego genero el 2 y lo imprimo, luego genero el 3 y lo imprimo, luego genero el 4, lo imprimo, a continuación genero el 5
lo imprimo y si se cumple lo que se está proponiendo, pues quiere decir que ya he llegado a ese límite que se propuso y deberé terminar la ejecución. Para ello vamos a implementar la solución haciendo uso del ciclo mientras, porque miren que se debe repetir ese conjunto de instrucciones para generar e imprimir un número. Como identificación del problema, entonces tenemos de que a partir del enunciado vamos a encontrar de que no hay lectura de datos. Vamos entonces ahora a identificar esos procedimientos que debemos realizar para poder obtener, digamos, los resultados. Entonces, ¿qué procedimiento? Tenemos, hay que imprimir, es un procedimiento. Hay que inicializar alguna variable en algún valor, en este caso, digámoslo en 0, para poder generar ese número 0. Entonces, cuando yo a una variable le asigno el 0, estoy generando el número 0. Estoy estableciendo también una especie de punto de partida, porque ese primer número que yo debo imprimir, o mejor, que la computadora debe imprimir, debe ser el 0. Y establecer el proceso repetitivo, además de ello, incrementar cada vez que se pase por el ciclo para poder garantizar que podemos llegar a un final. Entonces tenemos otro procedimiento, sería, bueno, ya identificamos las entradas, no hay, los procedimientos, imprimir, inicializar, el ciclo o proceso repetitivo, incrementar, esos serían los procedimientos, y como resultados o salidas serían los números del 0 al 5. Eso es lo que se debería imprimir a través de la pantalla. Continuando entonces, el análisis. Como análisis tenemos entonces representado de esta manera. Arriba aparece el enunciado, se desea un algoritmo que genere los números de 0 a 5 y los imprima. Entradas, no hay entradas. Salidas, en la pantalla debemos imprimir, o la computadora deberá imprimir los números de 0 a 5. O sea que debe aparecer el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y como definición de variables, para este caso, pues vamos a necesitar solo una variable para almacenar allí ese número inicial que yo voy a generar, que es el 0, y a partir de ese 0 empezar a generar los demás números, pero en la misma variable. Y como procedimientos, entonces tenemos que a la variable número se le va a asignar el 0 para generar el primer número, luego establecer el ciclo, mientras hay que escribir una expresión para controlar el ciclo, dependiendo del enunciado. El enunciado dice, se desea un algoritmo que genere los números del 0 al 5. Ya generamos el 0. ¿Cuándo deberemos terminar? Cuando ya se llegue al 5, antes del 6. Entonces, por eso en la cabecera del ciclo se escribió esa, o vamos a escribir esa expresión, que mientras el contenido de la variable número sea menor que 6. Porque yo ya sé que inició en 0 y mientras sea menor que 6, quiere decir que puede ir al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, pero podrá llegar al 6. No, ya debe salirse, porque esto llevaría a que se dé cumplimiento a lo que se está proponiendo desde el enunciado. ¿Y qué debemos hacer con cada número? Se debe imprimir a través de la pantalla. Y después de imprimir ese número, pues habrá que incrementar esa variable
para generar ese segundo número. Primero se genera el 0. Cuando yo incremento la variable voy a generar el 1. Cuando la vuelvo a incrementar genero el 2. Cuando la vuelvo a incrementar genero el 3. Y así sucesivamente hasta llegar al valor de 5. Eso es lo que tenemos aquí representado como procedimiento. Entonces me voy a escribir el algoritmo. Ahí lo tenemos. Inicio. Recordemos que todo algoritmo inicia y termina. Inicia con la palabra inicio y finaliza con la palabra fin o terminar. Luego viene una asignación a la variable num, se le asigna el 0. En ese punto estamos generando el primer valor, en este caso el 0. Luego vamos a la cabecera del ciclo, establezco el ciclo desde ese punto para darle cumplimiento al enunciado que se nos proponía por allá. Entonces, como expresión tenemos que mientras el contenido de la variable número sea menor que 6, mientras que el contenido de la variable número sea menor que 6, haga lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Va a ingresar al ciclo y va a ejecutar todo lo que esté en su interior. ¿Qué encontramos? Que de primero vamos a imprimir el contenido de la variable num. ¿Cuánto vale num? Inicialmente por aquí se le había asignado el valor de 0. Entonces num vale 0, quiere decir que va a imprimir ese 0 en la pantalla. Luego de la impresión pasa a la siguiente línea y va a ejecutar esta instrucción, esta secuencia. Dice que a la variable num le sumemos un 1. ¿Cuánto vale num? Inicialmente vale 0. 0 más 1 queda valiendo 1. Y ese 1 es asignado a la variable num. Quiere decir que la variable num ya no vale 0, va a valer 1. Y recordemos que una variable solo almacena un dato. Y en este caso, si yo le estoy asignando el resultado de la operación, quiere decir que se borra el 0 y queda el 1. Se borra de la variable. Entonces tenemos que ya la variable num vale 1. Acabamos de ejecutar esta línea. Se llegó al fin del mientras. ¿Qué hace el fin mientras? Ese fin mientras le dice, devuélvase automáticamente a la cabecera para evaluar esa expresión que tenemos ahí. ¿Cuál expresión? La expresión número será menor que 0. La variable número será menor que 0. ¿Y cuánto vale la variable número en este momento? Por aquí la habíamos incrementado en 1. Quiere decir que en este momento ya vale 1. Entonces la pregunta es, ¿1 será menor que 6? La respuesta es verdadero. Quiere decir que vuelve a ingresar al ciclo y ejecuta las líneas que están dentro de él, las instrucciones, las sentencias. La primera de ellas es imprimir num. Quiere decir que en este momento en la pantalla se va a imprimir el contenido de la variable num. Y num vale 1. Entonces ya habíamos impreso el 0, ahora estamos imprimiendo el 1. Luego se ejecuta la siguiente línea. Dice que la variable num, en este caso vale 1, se le suma otro, queda valiendo 2. Fin del mientras. Ese fin mientras dice, devuélvase y evalúe automáticamente la expresión que se encuentra en la cabecera. El contenido de la variable número será menor que 6. ¿Cuánto vale num? En este caso ya vale 2. Lo acabamos de incrementar. Entonces num será menor que 6. Verdadero, ingresa y ejecuta lo que esté al interior del ciclo. Entonces, imprime el contenido de la variable num. En este caso ya num vale 2. Lo manda a la pantalla. Luego realiza la siguiente secuencia, ejecuta la siguiente secuencia
a num, le suma 1, quiere decir que tenía 2 más 1, 3. Ese 3 es asignado a la variable num. La variable num en este momento va a valer 3. Llegamos al fin del mientras, se devuelve automáticamente a la cabecera, evalúa la expresión. Luego de evaluar la expresión, pues obtenemos un resultado. ¿Cuánto vale num? Vale 3. 3 será menor que 6, verdadero. Vuelve a ingresar y ejecuta el interior del ciclo. Entonces, yo me voy a ir para acá para realizar la prueba de escritorio de esa solución, de ese algoritmo. Es hacer lo que estábamos haciendo, hacerle un seguimiento. Yo aquí lo había cambiado, aquí lo tenía con 4, dejémoslo con 6. Aquí está con 6. Entonces, para la prueba de escritorio, yo utilizo la tabla propuesta desde el inicio del curso. Por aquí tendríamos los datos de entrada, por aquí tendríamos los datos de salida o resultados, y por aquí tendríamos el conjunto de variables y expresiones que formen parte del algoritmo. Entonces, procedemos a eso. Escribo las variables, en el algoritmo solo tengo una variable, por aquí la tenemos. Tengo una expresión, número menor que 6. Voy a chiquitar aquí esto porque me falta algo. Por aquí vamos a escribir esto. Esta expresión. Número equivale a número, se le asigna número más 1. Para ir ilustrando aquí el comportamiento de cada sentencia que vayamos haciendo una pasada por ella. E iniciemos. Iniciamos la prueba de escritorio. Acabo de ejecutar el algoritmo. Voy aquí. Acabo de ejecutar esta línea de inicio. Me voy a ejecutar la siguiente. La siguiente dice que a una variable llamada num se le asigna el valor de 0. Aquí tenemos la variable num en memoria y se le va a asignar el valor de 0. Quiere decir que num vale 0 en este momento. Acabo de ejecutar esta línea. Me voy para la siguiente línea. La siguiente línea encuentro la cabecera del ciclo. Y en la cabecera del ciclo lo que encuentro es la evaluación de una expresión, la cual me pregunta o me interroga si el contenido de la variable num es menor que 6. El contenido de la variable num. Num en este momento en memoria vale 0. Quiere decir es que por aquí tendríamos 0 será menor que 6. Esto produce una respuesta. La evaluación de esta expresión produce una respuesta. 0 es menor que 6. Si no lo sabemos, nos vamos a la recta numérica, la recta real, la cual tiene, es una línea horizontal dividida en segmentos. En toda la mitad de esos segmentos está el número 0. Todo lo que aparezca a la izquierda son números menores que 0. Todo lo que aparezca a la derecha son números mayores que 0, etcétera. Pero en este caso no nos vamos a ubicar en el 0, sino en el 6. Ubiquémonos en el segmento 6. Lo que esté a la izquierda del 6 son menores que 6 y lo que esté a la derecha serán mayores que 6. Y en ese punto, en ese segmento, va a estar el 6. Entonces evaluemos. 0 será menor que 6, quiere decir que está a la izquierda del 6. La respuesta sería verdadera. Entonces yo la voy a representar por aquí con la palabra true. True significa verdadero. Entonces, 0 menor que 6, true, pongámosla al lado derecho mejor. Esto me produce un resultado verdadero, eso es verdadero.
Si eso es verdadero, quiere decir que ingresa a ejecutar todo lo que está dentro del ciclo. Y al ingresar a ejecutar lo que está en el ciclo se encuentra esta secuencia. Imprima el contenido de la variable num. Imprima el contenido de la variable num. ¿Dónde lo imprime? En la pantalla. ¿Y qué imprime? El contenido de la variable num. Num en este caso vale 0. Ahí lo imprimió. Acabamos de ejecutar esta línea. Ahora se ejecutará la siguiente línea. La siguiente línea que tiene, dice que por aquí que a una variable num le va a sumar 1. Por aquí, entonces digámosle que a la variable num le suma un 1. ¿Y cuánto vale num? Num vale 0. Quiere decir esto que num vale 0. Quiere decir que 0 más 1, esto produce un resultado que va a ser asignado a la variable num. 0 más 1, ¿cuánto da? 0 más 1 da 1. Quiere decir que la variable num ahora va a quedar valiendo 1. Y lo que tenía se borra. Por eso lo tacho. Porque ya quedó valiendo 1. Ya quedó valiendo 1. Acabamos de ejecutar esta secuencia. Después de ejecutar esta secuencia, viene aquí. Y aquí que encuentra el fin mientras. Cuando encuentra el fin mientras, ¿qué sucede? Le dice devuélvase automáticamente a la cabecera a evaluar la expresión. Se evalúa la expresión. Número será menor que 6. ¿Cuánto vale el número? Si vamos a la memoria y miramos la variable num vale 1. Entonces quiere decir que aquí tenemos que en la memoria tenemos de que 1 será menor que 6. Esa es la pregunta. ¿Cuál será la respuesta? 1 menor que 6. Sí, 1 es menor que 6. La respuesta es verdadero. Quiere decir que la respuesta es verdadero. Ahí lo tenemos. Estamos aquí. Si eso es verdadero, quiere decir que ingresa al ciclo y ejecuta todo lo que encuentre en su interior. Entonces, de primero aparece esta secuencia. Imprima número. Quiere decir que la pantalla va a imprimir el contenido de la variable número. ¿Y cuánto vale número? Miremos la memoria. La memoria, la variable número vale 1. Quiere decir que en pantalla aparecerá el 1. Acabamos de ejecutar esta secuencia. Pasamos a la siguiente. La siguiente me dice, a la variable número le suma 1 a número. ¿Cuánto vale número? Número vale 1. Entonces quiere decir de que a 1 le suma 1. Esto produce un resultado. 1 más 1 es 2. Quiere decir que la variable num queda valiendo 2. Quiere decir que 1 más 1 es 2. Se queda almacenado en la variable número. Y aquí tenemos la variable número. Entonces, en este caso, queda valiendo 2. ¿Qué pasó ahí? Me fue. Queda valiendo 2. Y lo que valía se borra. Lo que tenía la variable num antes se borra. Por eso lo tacho. Acabo de ejecutar esta secuencia. La variable num queda valiendo 2. Pasamos a la siguiente línea. Fin del mientras. ¿Qué hace fin del mientras? Le dice devuélvase automáticamente a la cabecera a evaluar la expresión. ¿Qué dice la expresión? La expresión dice número será menor que 6. ¿Cuánto vale el número? Miramos aquí en la memoria, número vale 2. Entonces, tenemos de que por aquí 2 será menor que 6. Estamos evaluando esta expresión. En efecto, 2 es menor que 6. Está a la izquierda del 6. Quiere decir que esto es verdadero.
Si es verdadero, entonces ingresa al ciclo y ejecuta lo que tenga en su interior. Encuentra por aquí que la secuencia dice imprima nun. Entonces le está diciendo que vaya a la impresora a imprimir el contenido de la variable nun. Nun en este caso vale 2. Entonces quiere decir que imprime 2 en la pantalla. Yo dije que la impresora no era en la pantalla. Imprime 2. Ejecutamos esta línea. Pasamos a la línea siguiente. La línea siguiente dice esto. Que a la variable nun le lleve a la variable nun más 1. Que a la variable nun le sume 1. Eso es lo que dice aquí. A la variable nun le sume 1. ¿Cuánto vale nun? Nun vale 2. Quiere decir que esto es 2 más 1. Ese resultado debe quedar en algún lado. Hay que asignárselo a la variable nun. Entonces está diciendo que a la variable nun le asigne 2 más 1. 2 más 1 es 3. Quiere decir que la variable nun, en este caso, queda valiendo 3. Y lo que valía se borra. Lo anterior, el anterior contenido de la variable se pierde porque cada que yo asigno un valor, ese valor se borra. Acabo de ejecutar esta secuencia básica. Luego llega al fin mientras. ¿Y mientras qué le dice? Le dice devuélvase a la cabecera a evaluar la expresión. Esta expresión evalúa si el contenido de número es menor que 6. ¿Cuánto vale el número? Miremos la cabecera. Número vale 3. Entonces lo que le está diciendo es que si es que 3 será menor que 6. Está evaluando esta expresión. Número será menor que 6. En efecto, número está a la izquierda del 6. Perdón, 3 está a la izquierda del 6. Quiere decir que es menor. Quiere decir que eso es verdadero. Si eso es verdadero, quiere decir que ingresa al ciclo y ejecuta lo que está en su interior. Por aquí encontramos esta primera secuencia. Imprima número. Quiere decir que va a ir a la pantalla y va a imprimir el contenido de la variable número. La variable número vale 3. Quiere decir que imprime 3. Acaba de ejecutar esta línea. Pasa a la línea siguiente. La línea siguiente le dice a número, súmele 1. A número, súmele 1. Pero ¿cuánto vale número? Número vale 3. Entonces yo puedo reemplazar esto aquí por 3. Número vale 3. Quiere decir que 3 más 1 es 4. Y ese 4 queda almacenado en la variable nun. Quiere decir que la variable nun aquí ya queda valiendo 4. Lo que tenía la variable se borra. Por eso lo tacho. Acabamos de ejecutar esta secuencia básica. Llegamos a la siguiente, fin del mientras. ¿Qué hace fin mientras? Le dice devuélvase automáticamente a la cabecera a evaluar la expresión, mientras que el contenido en un sea menor que 6. El contenido en un menor que 6. ¿Cuánto vale nun? Nun vale 4, será menor que 6. Esto produce un resultado. 4 será menor que 6. En efecto, 4 está a la izquierda del 6 todavía. Quiere decir que es menor que 6, o sea que verdadero. Esto es verdadero. 4 es menor que 6. Si 4 es menor que 6, entonces ingresa de nuevo al ciclo, ejecuta todo su interior. Primero ejecuta esta secuencia, imprima nun. ¿Dónde lo imprime? Lo imprime en la pantalla. ¿Qué aparece en la pantalla? El contenido de la variable nun, que en este caso vale 4. Entonces viene a la pantalla e imprime nun. 4. Luego ejecuta esta otra secuencia lógica. Dice a la variable nun le suma 1.
Entonces estamos por aquí. A la variable nun le suma 1. ¿Pero cuánto vale nun? Nun vale 4. Entonces puedo cambiar esto aquí por 4. 4 más 1. Esto proporciona un valor que será asignado a la variable número. 4 más 1, ¿cuánto es? 5. Quiere decir que ese 5 es asignado a la variable nun. Entonces la variable nun cambia su contenido. En este caso vale 5. Se borra lo anterior. Por eso lo tachamos. Acaba de ejecutar esta línea. Vamos a la línea siguiente, fin del mientras. Fin del mientras le dice, devuélvase automáticamente a evaluar esta expresión. Y esta expresión, ¿qué dice? Esta expresión dice que mientras número sea menor que 6. ¿Cuánto vale número? Número vale 5 en este caso. Entonces le estamos diciendo que mientras 5 sea menor que 6, ¿cómo será el resultado? 5 menor que 6. Verdadero. Sí, porque el 5 todavía se encuentra a la izquierda del 6. Entonces 5 es menor que 6. Verdadero. Acabamos de ejecutar esta línea. Pasamos a la línea siguiente, al interior del ciclo, porque la evaluación de la expresión es verdadera. Entonces encontramos la siguiente secuencia. Imprima nun. Entonces la computadora va a la variable nun en memoria, mira su contenido, vale 5, quiere decir que lo imprime en la pantalla. Eso es lo que hace esta línea. La acabamos de ejecutar. Ahora pasa a la línea siguiente. ¿Qué hace la línea siguiente? Evalúa esta secuencia. Esta secuencia dice, a nun le suma 1. Quiere decir que estamos por aquí. A la variable nun le sumamos 1. ¿Pero cuánto vale nun? Nun en este caso vale 5. Quiere decir que esto lo puedo cambiar por 5. Cinco más 1, 6. Me dan un segundo, por favor, un instante.
Continuando, nos vamos para... ¿Por qué se activó el altavoz? Vamos a malea esto aquí. Bueno, estamos aquí haciendo la prueba. Entonces íbamos en que estamos en esta línea. Número más 1. En este caso valía 5 más 1, 6. Queda almacenado en la variable num. Quiere decir que num en este momento queda valiendo 6. Lo que valía la variable se borra. Valía 5 y se me había olvidado tachar el anterior. Valía 5, que se borra. Me había olvidado antes borrar este. Lo borramos en este momento. Ahí estaba borrado. ¿Ve por qué no se visualiza? Bueno, ahí está. Listo, acaba de ejecutar esta línea. Luego pasamos a la línea siguiente, fin del mientras. ¿Qué le dice fin del mientras? Devuélvase a la cabecera a evaluar la expresión. ¿Cuál es la expresión? Mientras el contenido de la variable número sea menor que 6. ¿Cuánto vale la variable número? La variable número en este caso vale 6. Quiere decir que estamos aquí. Está evaluando si 6 es menor que 6. 6 será menor que 6. Falso. La respuesta es falsa. 6 no es menor que 6. Entonces, falso. En inglés, para que se quede más false. False. Si la evaluación de esta expresión es falso, quiere decir que se sale del ciclo y viene a ejecutar lo que esté después de él. En este caso sería el fin del ejercicio, fin del algoritmo, y termina la ejecución. Y esta sería la prueba de escritorio correspondiente al seguimiento a este algoritmo. Continuando, entonces nos vamos para lo que es el ciclo para. Dice, estructura repetitiva, ciclo para. Consiste en ejecutar el conjunto de instrucciones que aparece al interior del ciclo durante el número de veces que se establece desde la cabecera del ciclo. La cabecera opera de forma automática. La cabecera opera de forma automática a partir del valor inicial hasta llegar al valor final a través de incrementos o decrementos. Al finalizar la ejecución del conjunto de instrucciones, se sale del ciclo y se continúa con la ejecución de instrucciones que aparecen después del ciclo. Ahí tenemos entonces el esquema de representación. Ahí tenemos el esquema de representación. A la izquierda aparece el esquema correspondiente al algoritmo y a la derecha tenemos el esquema correspondiente al diagrama de flujo de datos. Entonces, como podemos ver en el algoritmo, inicia con unos puntos suspensivos indicando de que pueden haber otras instrucciones arriba. Llegamos a la parte del ciclo y se inicia con la palabra para. Para, y dentro del paréntesis va la expresión de la cabecera del ciclo. Y esa expresión de la cabecera del ciclo es lo que aparece aquí en la parte inferior de la diapositiva. Valor inicial, valor final e incremento. Eso es lo que va aquí en esta expresión. Valor inicial, o sea, el valor inicial de la ejecución del ciclo. Valor final sería el límite superior y el incremento es la variación que va a estar desde el valor inicial hasta llegar al valor final. En ese recorrido, entonces, ingresa al ciclo y ejecuta una a una todas las instrucciones que encuentra en el interior.
Al finalizar, llega al fin para, el fin para se devuelve aquí a la expresión de la cabecera del ciclo, a incrementar la variable contadora en 1 o en 2 o en 3, dependiendo del incremento que se establezca, y luego de incrementarlo ingresa nuevamente, se ejecuta el contenido del ciclo, o sea, el conjunto de instrucciones. Cuando llegue al fin del para, se devuelve a la cabecera a incrementar la variable contadora y vuelve y se ejecuta hasta que llegue al límite. Cuando llegue al límite, se sale automáticamente y se ejecuta lo que esté justamente después del fin del ciclo para. Y aquí le ponemos puntos suspensivos indicando de que puede haber una secuencia adicional. Ahí tenemos entonces el esquema de representación desde el punto de vista algorítmico. Ahora nos vamos al esquema del diagrama de flujo de datos, donde tenemos que la cabecera, bueno, hay una flecha que viene de arriba indicando que pueden haber un conjunto de instrucciones antes de llegar al ciclo. Luego, cuando se llega al ciclo, se encuentra con un hexágono, que es la representación en diagrama de flujo de datos. En este caso, con la palabra para que indica for. Y a continuación, la expresión a evaluarse, que es esta expresión que tenemos aquí abajo. Si se ejecuta la expresión, luego el interior del ciclo, todas las instrucciones que se encuentren en su interior, el cierre le dice devuélvase a realizar el incremento, vuelve y ejecuta el conjunto de instrucciones, cierre le dice devuélvase a la cabecera, realiza el incremento y así sucesivamente hasta que vaya desde el valor inicial hasta el valor final, hasta que haga ese recorrido. Cuando llegue al valor final, se sale automáticamente y viene a ejecutar lo que esté después del cierre de las sentencias o las secuencias que encuentra a continuación. Y vamos a resolver el ejercicio anterior haciendo uso del ciclo para que veamos cómo es su representación. El enunciado dice, se desea un algoritmo que genere los números de 0 a 5 y los imprima, es el mismo. Entonces vamos a la identificación del problema. La identificación del problema y el análisis es exactamente el mismo. No hay entrada de datos. Como procedimientos tenemos la expresión de la cabecera del ciclo e imprimir. Eso sería el procedimiento. Y como salida tendremos los números de 0 a 5. Esa es la identificación del problema. Para el análisis tenemos entonces lo siguiente. No hay entrada de datos. La salida de datos va a tener como salida de datos, vamos a tener los mismos. ¿Qué pasó aquí? Como salida de datos vamos a tener los números del 0 al 5. Ahí los tenemos. Y como procedimientos, entonces, definimos una variable, en este caso la voy a llamar K. Y como procedimientos tenemos establecer el ciclo con su cabecera y en su interior la impresión. De pronto por aquí le voy a agregar algo más, que sería el fin del para. Fin del para. Quedó gigantesco. Vamos a reducirle aquí tamaño a esto, que no se vea así tan escabroso. Así queda mejor. Ahí. Listo. Entonces ahí tenemos lo que representa el ciclo. Nos vamos entonces a escribir el algoritmo. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos inicio y final, que son, digamos, los dos identificadores de
el algoritmo principales. Luego dentro del algoritmo pues tenemos lo siguiente. Establezco el ciclo. De una vez establezco el ciclo. Miren que hay una diferencia con relación a la solución que presentamos ahorita. Entonces estoy diciendo de una vez que voy a utilizar la variable k, que la variable k va a oscilar desde 0 hasta 5 con incrementos de a 1. Miren que estos elementos son los que habíamos dicho por aquí en el esquema, que eran los valores que se escribían en la cabecera del ciclo. Un valor inicial, un valor final y un incremento. En este caso, entonces, el valor inicial es 0, el valor final es 5 y el incremento es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de 0 se incrementa en 1, queda en 1, se incrementa en 1, queda en 2, se incrementa en 1, queda en 3, se incrementa en 1, queda en 4, se incrementa en 1, queda en 5, y luego de ejecutar se sale del ciclo. Así funciona el ciclo para. ¿Qué vamos a hacer dentro del ciclo? A imprimir el valor de la variable k. Y a través de ella es que vamos a imprimir esos valores de 0 a 5 en la pantalla. Continuando, miremos que a la derecha aparece el diagrama de flujo de datos correspondiente a esa misma solución, a ese mismo problema. Entonces tenemos el inicio, el hexágono que me representa el ciclo para. Tengo una variable que la vamos a poner a oscilar entre 0, aquí había escrito 11, pero en este caso es 5, entre 0 y 5 con incrementos de a 1, imprima la variable k, fin del ciclo. Entonces miren que la solución es muy similar. Vamos a proceder con la prueba de escritorio. Entonces, para la prueba de escritorio tenemos lo siguiente. Correspondientes a las variables y a las expresiones, perdón, correspondientes en este caso al algoritmo. Como variables tenemos una sola, que es la k. Y la k va a variar entre estos valores con incrementos de a 1. Eso es lo que va a pasar. Entonces vamos a ejecutarlo. Inicio. Acabo de ejecutar esta línea. Por aquí tenemos la k, la voy a poner en mayúscula que se vea más grande. Ahí está. Luego dice que acabo de ejecutar esta línea, me vengo para acá. Aquí, ¿qué va a pasar? Le va a decir que k se va a inicializar en 0. Entonces, k vale 0. Y k va a llegar hasta 5. Lo voy a escribir de una vez. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Va a llegar hasta 5. Con incrementos de a 1. Ese va a ser el valor del incremento. Así, ¿qué hice ahí? Simplemente dibujé esto. Dibujé esto hasta aquí. Todavía no he incrementado. Voy a ir. La primera vez entonces que pasa por aquí por la cabecera, la k recibe el valor de 0. Entonces k vale 0. Ingresa al ciclo. Me encuentro esa secuencia, dice imprima k. Entonces viene a la pantalla, imprime el valor de k. K vale 0, entonces imprime 0. Luego encuentra, acabo de ejecutar esta línea, luego encuentra el fin del para. El fin del para le dice, devuelva hacia la cabecera. ¿Qué va a hacer en la cabecera? Va a incrementar esto en 1. Entonces 0 más 1, ese es el incremento.
queda valiendo 1. Quiere decir que este 0 se borra. Por eso lo tacho. Y ya la K queda valiendo 1. A ver, debería poner esto en otro color para ir mostrando que voy llegando a... Pongámoslos más claritos, como para decir que están ahí, pero todavía no hemos llegado a ellos. Pongámoslos así más claritos. Eso. Entonces K queda valiendo 1, porque la acabamos de incrementar aquí. 0 más 1, K queda valiendo 1. Ingresa al ciclo, ejecuta esta secuencia, imprime K, va a la memoria. ¿Cuánto vale K? K vale 1. Entonces imprime 1. Después de esta secuencia viene al fin para. ¿Qué le dice fin para? Vuelva a la cabecera, incremente el valor de K. ¿Cuánto vale K? K vale 1. Lo va a incrementar en 1. Queda valiendo 2. Entonces, como queda valiendo 2, le vamos a asignar ese valor a la K. Ahí está. Lo que tenía la variable antes se borra. Por eso lo voy a tachar. K quedó valiendo 2. Estábamos aquí. Ingresa al ciclo. Imprime el valor de K. Quiere decir que en la pantalla aparecerá el valor de K. ¿Cuánto vale K? K vale 2. Entonces aquí aparece el valor de 2. Acabamos de ejecutar esta línea. Viene al fin para. Ese fin para le dice devuélvase a la cabecera a incrementar el valor de K en 1. Entonces, ¿cuánto vale la K? K valía 2. La va a incrementar en 1. Quedará valiendo 3. Entonces, nos vamos a la cabecera. Nos vamos aquí. Queda valiendo 3. Lo que valía acá se borra. Por eso lo tacho. Listo. Acabamos de incrementar el valor de K en 1. Luego de eso, entonces viene aquí y dice imprima K. Quiere decir que mira la memoria. En la memoria la K vale 3. Entonces viene a la pantalla e imprime 3. Acabamos de ejecutar esta línea. Luego de ejecutar esta línea, pasa al fin del para. ¿Qué le dice el fin del para? El fin del para le dice regrese a la cabecera a incrementar el valor de K. Y lo incrementan 1. ¿Cuánto vale K? K valía 3. Como le incrementan 1, va a quedar valiendo 4. Ahí está. Lo que tenía la variable se borra. Tenía 3. ¿Cómo se borra? Por eso lo tachamos. Acabamos de incrementar la K en 1. Ahora ingresa al ciclo y ejecuta esta secuencia y se imprima la K. Viene a la memoria, ¿cuánto vale K? K vale 4, entonces lo imprime. 4. Acaba de ejecutar esta línea. Pasa a la línea siguiente. Pasa a la línea siguiente, encuentra el fin del para. Fin del para. ¿Qué hace fin para? Le dice, devuélvase a la cabecera, me incrementa el valor de K en 1. ¿Cuánto vale K? K en este momento vale 4, hay que incrementarla en 1. Entonces, viene acá y le incrementa, queda valiendo 5. Lo que tenía la variable K se borra, por eso lo tachamos. Listo. Acabo de incrementar la K en 1, vale 5. Ingresa al ciclo. Imprime el valor de K. ¿Cuánto vale K? K vale 5. Quiere decir que la pantalla viene e imprime 5. Fin de para. ¿Qué hace fin para? Le dice, váyase para la cabecera a incrementar, pero K vale 5 y ese 5 es igual al límite superior. Eso lo chequea automáticamente. Como ya ese 5 es igual al límite superior,
quiere decir que se sale y viene a ejecutar lo que está después del ciclo. En este caso sería el fin del algoritmo y la prueba de escritorio queda así. Y se me fue. Así. Entonces queda así. Y ha terminado esa prueba de escritorio. Aquí me faltó tachar ese 4. ¿O qué pasó? Aparece tachado, pero no se ve. Raro. Bueno, continuando, esta sería la prueba de escritorio utilizando el ciclo para. Y hemos ilustrado la implementación utilizando el ciclo para y el ciclo mientras. Continuando. Entonces, como recursos y herramientas adicionales, tenemos estos que aparecen aquí. Son videos en YouTube, donde el primero de ellos es para ilustrar a manera de complemento el procedimiento aplicado con el ciclo mientras y el segundo el procedimiento aplicado con el ciclo para que lo tengan como un recurso adicional y refuercen esas habilidades y esas destrezas en la solución de problemas utilizando los ciclos. Continuando, recuerden que les queda la presentación y ahí pueden acceder a esos dos enlaces. Se los voy a compartir también en el chat para que lo tengan de primera mano, en este caso, que aparece por ahí Sebastián. Estructuras repetitivas, vamos al chat, lo colocamos para que lo tengan de primera mano, ahí se fue, y continuamos. Entonces, ahí estamos haciendo un recorderis de la simbología correspondiente a la estructura ANSI. Luego viene la tabla propuesta para la prueba de escritorio al interior del ciclo, para recordarla, entradas, salidas, y aquí la representación de las variables en memoria y de las expresiones. Llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Damos una captura de pantalla por aquí. Como no hay aprendices, pues no hay preguntas, a menos que Sebastián tenga alguna, pero no creo que esté presente. Ingresó y dejó la sesión abierta. Y agradezco la asistencia y la participación a la sesión en línea. No siendo más, vamos a dar por finalizada la sesión. Y hasta la próxima. Recuerden que queda la grabación para que pueda ser visualizada en cualquier momento por cualquiera de los participantes en el curso. Y también la presentación. Doy por finalizada, voy a tener la grabación y doy por finalizada la